Sí, bueno, 1, 2, probando. Bienvenidos a todos, ¿verdad? En esta tarde ya, muy bienvenidos. En este día vamos a estar teniendo una enseñanza que le hemos puesto por título La sanidad de Bartimeo. Vamos a estar hablando acerca de un personaje bíblico. Bueno, me contó el turno. Pero en este día, como decía yo, por favor, vamos a estar hablando acerca de la sanidad de Bartimeo, de un personaje bíblico muy conocido, ¿verdad? Un ciego que dice la Biblia, dice la palabra de Dios que estaba a el camino con el Señor Jesucristo. Venía saliendo de la ciudad de Jericó, ¿verdad? Y al pasar por ahí, él empezó a clamar para que el Señor lo escuchara y pudiera sanarlo. Y quisiera que fuéramos al texto bíblico que se encuentra en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, por favor. ¿Qué pasó? Adelante. Bueno, perdón, tuvimos un contratiempo aquí, una confusión. Pero bueno, bienvenidos a todos los que nos están viendo, nos estarán viendo. Y en este día decía yo que vamos a hablar acerca de la sanidad de un ciego llamado Bartimeo. Y dice Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Dice, después llegaron a Jericó, y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, que significa hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Ahora quiero comentar algo. Bartimeo proviene del griego Bartimaios, que significa hijo de Timeo o el impuro, o también significa hijo de impureza o de inmundicia. En pocas palabras, Bartimeo, ¿verdad? El nombre de Bartimeo en la Biblia representa la condición espiritual de pecado, de inmundicia y de impureza, ¿verdad? La impureza y la inmundicia, producto del pecado, ¿verdad? No sé si usted lo sepa, ¿verdad? Pero la ceguera en la palabra de Dios y las Sagradas Escrituras representa también no solamente la condición espiritual de pecado, sino también la ceguera espiritual que todo ser humano tiene, ¿verdad? ¿Cuál es la ceguera espiritual? La que nos impide distinguir lo bueno de lo malo, lo santo de lo profano, que produce el pecado, ¿verdad?, en nuestras vidas. Versículos 47, ¿verdad? Dice, cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, muchos le gritaban, pero él gritó más fuerte, diciendo, hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó y se detuvo y dijo, cuando Jesús lo oyó se detuvo y dijo, díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego, anímate, le dijeron, vamos, él te está llamando. Bartimeo echó a un lado su abrigo, otras versiones dicen echó a un lado la capa, ¿verdad? Se levantó de un salto y se acercó a Jesús. Y el Señor Jesucristo, versículo 51, le dice, ¿qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Jesús le dijo, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Y al instante el hombre pudo ver. Escuchen lo que dice a continuación, y siguió a Jesús por el camino, ¿verdad? Ahora bien, siguiente. Antes de dar de entrar en una reflexión bíblica,
con respecto a esta historia. Primero que nada quisiera comentar que verdaderamente ser ciego o estar ciego siempre será una de las peores desgracias y tragedias que le pueden ocurrir a una persona. La ceguera, la invidencia es la discapacidad, ¿verdad? La discapacidad que las personas tienen para ver las cosas, ¿verdad? La pérdida total o parcial del sentido de la vista. Y verdaderamente una persona que está ciega está sumido en un mundo de tinieblas, ¿verdad? De oscuridad, porque no puede saber qué hay delante de él, no puede ver a las personas que ama, ¿verdad? No puede saber a ciencia cierta cómo está el camino delante de él. Pues definitivamente, ¿verdad? Una persona que está sumida en la ceguera, pues es una vida de sufrimiento. Una de las cosas más feas que puede suceder a una persona, como acabo de mencionar, es precisamente la ceguera, porque la ceguera confina a las personas a una vida de privaciones, a una vida de sufrimientos, una vida de no poder valerse por sí mismo al 100%, a pesar de que hoy ya hay adelantos, ¿verdad? Hay alfabeto braille, hay bastones que usan, ¿verdad? Para los ciegos así, palpando las cosas, pues definitivamente es una desgracia muy fea estar sumido en la oscuridad de las tinieblas y no poder ver. Y bueno, en aquel entonces Bartimeo era uno de los tantos ciegos, discapacitados, minusválidos, enfermos que había en la tierra de Israel, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, ¿verdad? Y como muchos ciegos, como muchos enfermos y ciegos principalmente, ellos estaban confinados, ¿verdad?, a llevar una vida de privaciones, porque en aquel entonces no había los avances, no había la inclusión que hay ahora, ¿verdad? Ahora se le da trabajo a las personas con discapacidad visual, como se le llama, ¿verdad?, con ceguera. Y en aquel entonces no, pero porque generalmente las labores eran principalmente en el campo, en la ganadería, en la artesanía, y obviamente para eso pues es muy necesario el sentido de la vista. Y esta gente, generalmente los ciegos tenían que estar, la mendicidad, ¿verdad? La mendicidad era su única forma para sostenerse, para obtener un poco de dinero, para poder comprar comida, poder comprar ropa, ¿verdad? O las cosas que necesitaban. Y aparte de eso, que la gente con discapacidad visual, ¿verdad?, que la gente con ceguera, pues siempre ha sido objeto de abusos, desgraciadamente, ¿verdad? Entonces definitivamente la vida de Bartimeo no debió haber sido una vida muy feliz, debió haber sido una vida muy plena, que digamos, ¿verdad? Era una vida feliz, triste y completa, con muchas privaciones, maltratos, humillaciones, ¿verdad? Y pues sobre todo yo pienso, y creo que no me equivoco, que es una vida con mucho dolor. Su vida es un gran dolor, ¿verdad? Un gran dolor en el alma. Ahora, ¿por qué se encontraba ahí sentado en el camino? Precisamente por lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Porque generalmente la gente discapacitada, la gente ciega, ¿verdad?, los paralíticos, los enfermos, los ubicaban a las orillas del camino o a las orillas de la calle, en las entradas de las entradas de las ciudades, para que estuvieran mendigando ahí, ¿verdad?, para que estuvieran pidiendo ayuda, sustento. En Israel había una ley, ¿verdad?, o hay una ley en Israel, en la palabra de Dios, donde dice que las personas que tengan algún problema de salud, alguna discapacidad o que caigan en desgracia, el resto del pueblo de Dios, el resto del pueblo de Israel tiene la obligación de ayudarle a suplir sus necesidades, y no quizás no totalmente, ¿verdad?, pero a darles una ayuda, a la cual se le llama sedacá. Sedacá significa justicia, o sea, hacer justicia. O sea, cumplir, ¿verdad?, con esa obligación de ayudar a la gente. Por eso es que los ciegos, los discapacitados, los válidos, los ubicaban en lugares donde había afluencia de personas para que ellos pudieran pedir ayuda. Es como, por ejemplo, aquel minusválido que estaba en el templo, ¿verdad?, de Jerusalén, la puerta de la hermosa, al cual Pedro y Juan oran por él y el Señor los sana a través de ellos, ¿verdad? Y bueno, me llama mucho la atención, y esta historia siempre me ha encantado, siempre me ha gustado mucho esta historia, porque dice que cuando viene el Señor Jesucristo con toda la multitud que le seguía, y yo me imagino el alboroto, ¿verdad? Dale punto, por favor. El alboroto que había, yo me imagino que empezó a escuchar los gritos, ¿verdad?, el alboroto, la alegría de la gente. Y cuando él empieza a escuchar el alboroto, pues como estaba ciego, no sabía qué pasaba, ¿verdad?, porque no podía ver, sino nada más podía escuchar.
En ese momento me imagino que empezó a preguntar qué era lo que pasaba y alguien le había dicho, es Jesús, Jesús de Nazaret, el profeta de Nazaret, ¿verdad? Ese que hace grandes milagros, que sana enfermos, que levanta muertos y que le ha dado la vista a ciegos, porque ya anteriormente está registrado en las Sagradas Escrituras, por ahí en el capítulo 9, ¿verdad?, del Evangelio de Mateo, de tiempo atrás ya había sanado a otro ciego, ¿verdad? Y definitivamente la Biblia, escuche, en los Evangelios hay una cierta cantidad de milagros, de sucesos milagrosos que el Hijo de Dios hizo en la tierra cuando estuvo aquí, ¿verdad?, cuando estuvo ejerciendo su ministerio público. Pero definitivamente, como bien lo dijo el apóstol Juan, que el Señor Jesucristo hizo tantos milagros, hizo tantas cosas maravillosas que no cabrían a lo mejor a escribirse en todos los libros del mundo. Entonces, definitivamente, durante el ejercicio del ministerio público del Señor Jesucristo, Él debió haber hecho muchos milagros y por eso es que era tan famoso, ¿verdad? Hizo muchos milagros, ayudó a mucha gente, ¿verdad? Hizo señales sobrenaturales milagrosas y bueno, pues era muy famoso, aparte de que pues era un excelente predicador, ¿verdad? Y había venido a enseñarnos cómo era verdaderamente Dios. Y bueno, entonces dice la historia que Bartimeo empieza a clamar, ¿verdad? Dice que empieza a los gritos cuando se entera que era Jesús, empieza a levantar la voz, ¿verdad? Y bueno, la razón obvia por la cual empieza a clamar, la razón obvia debió haber sido que al escuchar que se acercaba Jesús, aquel hombre poderoso, ¿verdad?, mi profeta poderoso, él no, a lo mejor no sabía que era hijo de Dios, pero sí había algo que tenía muy presente en su mente. Y esto lo podemos ver, ¿verdad?, en esta porción cuando él empieza a clamar y le dice Jesús, hijo de David, ¿verdad? El término hijo de David era un título mesiánico. Era un título que se le atribuía al Mesías, al enviado del Señor, ¿verdad? Mesías es lo mismo que Cristo y esto significa ungido, consagrado, ¿verdad?, apartado para una obra y por lo tanto, ¿verdad?, Bartimeo en lo profundo de su mente, de su corazón, me imagino que tenía bien presente que ese Jesús era precisamente el Mesías, era el hijo de David, porque por eso lo llama de esa manera, ¿verdad? Dice Jesús, hijo de David, ¿verdad? O sea, Jesús Mesías. Empieza a clamar, ¿verdad? Porque tenía la idea, me imagino que tenía la idea presente en su mente, en su corazón, que era el único que le podía sanar en ese momento, ¿verdad? En ese entonces, en el tiempo de Jesús, el Mesías era considerado como un libertador, un salvador, alguien que alivianaría, ¿verdad?, las cargas del pueblo de Israel, que establecería el reino de los cielos en la tierra, ¿verdad?, el reino de Dios con poder, con fuerza, que subyugaría a los enemigos y que restauraría la gloria perdida, ¿verdad?, la gloria perdida de Israel. Y principalmente por eso, ¿verdad?, al darse cuenta que es Jesús de Nazaret, quien él considera que era el Mesías, el enviado de Dios, el enviado del Señor, no era un profeta para él. Fíjense que hay aquí algo muy importante, ¿verdad? En la mente y el corazón de Bartimeo, más bien en la mente y el corazón de mucha gente del tiempo de Jesús, la gente pensaba que Jesús era un gran profeta, que era un profeta que se había levantado, ¿verdad?, que Dios había levantado, porque a través de él Dios estaba visitando a su pueblo. Pero por lo que podemos ver en el contexto de esta historia, en la mente y en el corazón de Bartimeo, para él Jesús no era un gran profeta, para él era el Mesías, el Hijo de Dios, ¿verdad?, el ungido del Señor, el cual, dicho sea de paso, también era de naturaleza divina, ¿verdad? Entonces, por eso es que cuando él empieza a clamar, empiezan los gritos desesperadamente a clamar, porque sabía que él era la única persona, el único ser, ¿verdad?, el único ser divino que le podía ayudar en ese momento, ¿verdad? Yo pienso que él sentía que la oportunidad de salvación, de restauración, de sanidad se le iba de las manos, y por eso es que cuando lo callan él empieza a gritar más fuerte aún, ¿verdad? Porque quiere que lo escuche porque sabe que si lo escucha y se acerca a él y lo que le pidiera se lo iba a conceder. Entonces cuando el Señor Jesucristo lo escucha, lo llama, lo manda a traer, le dice tráigame a ese hombre, ¿verdad?, tráigame a Bartimeo.
Y entonces es cuando le presta atención. Y escuchen una cosa, hasta el día de hoy, a lo largo de tantos años de conocer de Dios, de conocer del Señor, jamás y nunca he podido ver como un clamor con mucha fe, ¿verdad? Con mucha esperanza en Dios, con mucha esperanza en Cristo Jesús. Jamás y nunca un clamor con fe, con desesperación, el Señor lo ha dejado pasar por alto. Hace unos días, parece que 2 o 3 semanas, estuvimos hablando un poco de esto, acerca de que Dios jamás y nunca va a echar de lado, a echar por tierra el clamor de los afligidos, el clamor de los desesperados. Dios es un Dios que se apiada, que se conmisera de la tragedia, de las dificultades de las personas, ¿verdad? Nosotros somos los que a veces no tenemos la suficiente fe, o bien no estamos dispuestos a ser tan obedientes, ¿verdad? Como para que Dios conteste nuestras oraciones. Dios nunca tiene la culpa. Dios es bueno, el Señor es bueno, ¿verdad? Y bueno, regresando a la narrativa, ¿verdad? Dice la Escritura que cuando Bartimeo se acerca a Jesús, el Señor Jesucristo le hace una pregunta específica. Le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y la respuesta obvia del ciego, ¿verdad? Era, quiero ver, Señor. O sea, en pocas palabras le dice, Señor, alivia mi tragedia, restaura mi vida, ¿verdad? Restáurame la salud, la vista. Eso era lo que más deseaba, ¿verdad? Lo que más podía desear el ciego, así como el paralítico, ¿verdad? Como los cojos. Los paralíticos lo que más deseaban era la sanidad, la restauración de su cuerpo, ¿verdad? La restauración de su vida. Y entonces el Señor le dice, ¿sabe? Me llama mucho lo que dice aquí. Siguiente, por favor. Después de que le dice el ciego, quiero ver, Señor, quiero ver, el Señor Jesucristo le contesta, le dice, puedes irte. Escuche cómo dice, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. ¿Sí? Aquella fe que el ciego, ¿verdad?, que Bartimeo puso en Jesús en el momento que iba pasando por ahí, no lo podía ver porque no sabía quién era, ¿verdad? Porque como estaba ciego, nada más solamente escuchaba la multitud, escuchaba a lo mejor la gente, sentía la gente que lo empujaba, pero no sabía quién era Jesús, pero él tenía una fe desesperada. Estaba desesperado porque lo escuchara, porque lo atendiera. ¿Y por qué estaba desesperado? Porque sabía que era el único que le podía sanar verdaderamente. Porque sabía que era el Mesías en su corazón. En su corazón él, aunque estaba ciego, él en su corazón lo veía como el Mesías. Y cuando el Señor le dice, puedes irte, pues tu fe te ha sanado, al instante el hombre pudo ver. Lo siguiente que dice también me llama mucho la atención, me impresiona, dice, y siguió a Jesús por el camino. ¿Cuándo siguió el ciego a Jesús? Cuando quedó restaurado, ¿verdad? Quedó sanado. Cuando el ciego queda restaurado de su visión y pudo ver y empezar a valerse por sí mismo, entonces comenzó a seguir a Jesús por el camino. Esto de la sanidad, decía yo que la ceguera de Bartimeo representa un tipo de figura, por decirlo así, simbólico de la condición espiritual de pecado, ¿verdad? Que nos mantiene separados de Dios, que nos mantiene ciegos también, ciegos espiritualmente. Y digo ciegos espiritualmente porque mucha gente, todo aquel que nace en pecado, ¿verdad?, está ciego, no puede ver la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo bien y lo malo, no puede ver la verdadera inmundicia. El pecado, una de las cosas que hace es cegar la mente, el corazón, para que la gente no pueda ver como se debe de vivir correctamente. ¿Por qué? Porque como la gente nacemos en pecado, desde que nacemos, quizás hasta antes de conocer al Señor Jesucristo, o quizás antes de leer la palabra de Dios, para el ser humano el pecado es todo lo que existe. Es como vivir en las tinieblas, es como vivir en la oscuridad, ¿verdad? De hecho es vivir en la oscuridad del pecado, en la oscuridad de la maldad. Por eso la ceguera de Bartimeo es un tipo y figura de la condición espiritual de pecado, ¿verdad?, en la cual nacemos, ¿sí? Porque nos mantiene atados al pecado. La ceguera de Bartimeo lo mantenía atado a sufrimiento, pero aparte de eso lo mantenía atado a la oscuridad, lo mantenía atado a la oscuridad. Y por eso, ¿verdad?, por eso es que le empieza a clamar cuando escucha que
Una vez que es restaurado, ¿verdad? Es la sanidad de Bartimeo es un tipo y figura simbólica. Escuche, de la salvación del pecado en la vida eterna y del nuevo nacimiento. Simbólicamente eso representa, ¿verdad? Porque una vez que la persona es salvada del pecado, su mente es renovada, su conciencia purificada, su espíritu, su ser interior es renovado, es restaurado conforme a la imagen y semejanza de Dios con la cual Dios creó a Adán y a Eva en el huerto del Edén, ¿verdad? Y entonces a partir de ese momento el ciego, ¿verdad? El ciego hablando espiritualmente puede empezar a ver correctamente, puede empezar espiritualmente, aún a veces sin leer la palabra de Dios. Una persona que cree en Jesús, una persona que se le predica el Evangelio, cree en Jesús, se arrepiente, se convierte a Cristo y se aparta del mal camino, y entonces el Señor lo recibe, lo salva, lo restaura, lo renueva. Cuando nace de nuevo espiritualmente, al ser restaurado y lleno de la vida eterna y regenerado por el Espíritu Santo, espiritualmente su espíritu puede ver la diferencia, ahora sí puede ver la diferencia entre el bien y el mal, entre el pecado y la santidad, entre la pureza y la santidad, de manera natural, ¿sí? De manera natural. Y precisamente así como Bartimeo, que dice que en el momento que fue sanado siguió a Jesús por el camino, ¿verdad? Así, cuando la persona es sanada espiritualmente del pecado, restaurada, salvada del pecado y nace de nuevo y tiene vida eterna, a partir de ese momento va a poder seguir a Jesucristo totalmente por el camino, porque ahora espiritualmente se puede valer por sí mismo. ¿Para qué? Para andar por el camino de Dios, por el camino del Señor. ¿Sí? Pero, y este es uno de los puntos importantes y fundamentales de esta enseñanza. No sé si nosotros lo sepamos, ¿verdad? Pero a veces hay mucha gente, muchos creyentes, existen muchos creyentes a veces que son tipo Bartimeo. Existen creyentes tipo Bartimeo que puede ser que no hayan aún nacido de nuevo y aún siguen ciegos, o fueron salvados del pecado, ¿verdad? Renovados espiritualmente con vida eterna, pero en algún momento de su vida cayeron en la ceguera. ¿Tampoco no? Una persona de lo natural puede nacer sano, pero con el paso del tiempo puede perder la vista. Se puede dar un golpe, le puede caer una enfermedad, puede perder los ojos por un accidente, puede perder la vista. Hay la posibilidad. Igualmente en lo espiritual también hay la posibilidad de caer a la ceguera espiritual. O bien hay movimientos, hay denominaciones, ¿verdad?, que por ciertas prácticas y malas doctrinas mucha gente aún no ha nacido de nuevo, no ha sido salvo y por lo tanto siguen ciegos espiritualmente. Han escuchado de Jesús, conocen las enseñanzas bíblicas, ¿verdad? Las parábolas del Señor, conocen, a lo mejor han escuchado el Evangelio, pero no pueden seguir a Jesucristo plenamente en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque están ciegos. Aparte de que no tienen la vida eterna, no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, y para ellos todo es llano, ¿verdad? Todo es plano, todo es gris, o todo es normal, aunque estemos viviendo el pecado. Y aquí hay dos cosas tremendas de los que son creyentes, o los que a veces somos creyentes estilo Bartimeo, ¿verdad? El creyente, o la gente que cree en Jesús, que aún no ha sido salvo, que permanece ciego o que cayó en la ceguera, verdaderamente no conoce a Jesús, ¿verdad? No lo conoce como es verdaderamente. Y ahorita voy a explicar estos dos puntos más a profundidad. Y número dos, no son capaces o no somos capaces de comprender o de ver las cosas espiritualmente, ¿verdad?, de manera correcta, tanto las cosas del reino de los cielos como las cosas espirituales en nuestra vida. No sé si me explico. ¿Sí me explico? Cuando una persona espiritualmente está ciega, no puede discernir si está viviendo correctamente, en santidad,
lo está viviendo equivocadamente, porque no tiene la capacidad espiritual de vida eterna, ¿verdad? Que da Dios. Ahora, punto número 1. Los que no conocen a Jesús verdaderamente, así como el ciego Bartimeo estaba ciego y no podía ver ni reconocer quién era Jesús, ¿verdad? Cuando iba pasando cerca de él, porque a lo mejor un paralítico lo hubiera visto, ese que va ahí, el que le rodea a la gente, ese ha de ser mero, ¿verdad? Bartimeo no, solamente escuchaba o había escuchado de él y tenía en su mente, en su corazón, como mencionaba hace rato, que él era el Mesías, el enviado de Dios. Y así mismo, como Bartimeo no podía reconocer a Jesús, mucha gente no puede conocer a profundidad quién es Jesús. ¿Sí? No puede reconocer que el Señor Jesucristo es Dios, que es Dios santo, Dios puro, Dios eterno, o sea, incorruptible. No pueden entender la misión del Señor. ¿Cuál es la misión del Señor Jesucristo cuando vino al mundo? Salvar a la humanidad ¿de qué? Del pecado y la perdición eterna. Del pecado principalmente, ¿verdad? Tampoco pueden reconocer su grandeza, por lo tanto no le temen, no lo respetan. O sea, a pesar de que han escuchado, hemos leído la Biblia, a veces cuando tenemos ceguera espiritual no podemos reconocer su grandeza, porque quien ha visto la gloria de Dios tiembla ante su presencia, ¿verdad? En la Biblia hay muchos casos y hay gente que ha sentido o ha visto la gloria de Dios y caen a los pies, ¿verdad? En ese momento a los pies del Señor, como le pasó a Juan en la isla de Patmos, ¿verdad? Dice que cayó como muerto del susto, me imagino que del susto. Cuando vio la grandeza del Hijo de Dios, se desplomó. Y me imagino que más temor y más miedo y temor hacia el Señor, temor reverente, ha de haber nacido en él, ¿verdad? Así mismo, ¿verdad? En la vida de un creyente tipo Bartimeo, estilo Bartimeo, esto es un gran problema, porque cuando la gente padecemos ceguera espiritual por X razón, ya sea porque no hayamos nacido de nuevo o porque hayamos caído en la ceguera espiritual por algunos factores que ahorita voy a comentar, ¿verdad? Ya no podemos ver bien el camino de Dios, no lo podemos comprender, no podemos entender que Cristo Jesús es Dios santo, es Dios justo, y por lo tanto, cuando la gente está en ceguera espiritual, aunque haya escuchado de Jesús el Evangelio, la palabra, enseñanzas, etcétera, etcétera, no se pueden amoldar a la imagen correcta de Jesucristo. ¿Cuál? La de santidad, amor y justicia. Un cristiano, un creyente, debe estar amoldado a la imagen del Hijo de Dios. ¿Cuál es la imagen espiritual correcta del Hijo de Dios? Primero que nada, la santidad. La santidad tiene que ver con vivir apartado del pecado, ¿verdad? Que es de lo cual Jesús nos vino a salvar. Santidad, amor, ¿verdad? Misericordia, justicia, una vida recta, íntegra como el Señor, fidelidad, humildad de corazón, servicio a Dios. Entonces, cuando la gente estamos ciegos espiritualmente, no podemos reconocer esas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que vamos a vivir erradamente. ¿Erradamente qué? En pecado. En este mundo solamente hay dos formas de vivir. O vivimos en pecado, o vivimos en la santidad del Señor. No hay de otra. No hay áreas grises. Ahora bien, la santidad del Señor Jesucristo tiene que ver con vivir apartado de toda clase de maldad que hay en este mundo. ¿Dónde podemos conocer qué es maldad y qué es santidad, qué es justicia? En la palabra de Dios. Ahí es donde podemos conocer la santidad de Dios, la santidad del Señor, ¿verdad? La cual obviamente implica vivir en pureza, en justicia, en amor, en fidelidad, en bondad, en rectitud, en obediencia, en inocencia de maldad, ¿verdad? En pureza, que es algo que con todo respeto lo digo, pero muchas veces los cristianos caemos a la impureza. Vemos por ahí chistes groseros en la televisión, ¿verdad? O a lo mejor no son verdades, pero son impuros, son profanos. Profano significa impuro, y al rato los estamos repitiendo o estamos practicando, imitando lo que sucede en el mundo con respecto a la maldad, ¿verdad? Y esto es algo muy grave, porque muchas veces cuando la gente que es creyente, que cree en Jesús, que no puede ver correctamente
correctamente, no puede reconocer la imagen de santidad, de justicia, de fidelidad del Señor, la imagen de fe, no lo concebimos a Cristo Jesús como un Dios santo y sobre todo que no tolera el pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si Jesús en ese momento hubiera llevado una túnica de color anaranjado, color chillante, el ciego no lo hubiera reconocido, ¿verdad? Si el Señor usaba el pelo largo o corto, si lo hubiera visto, no lo reconoce. De igual manera, la ceguera espiritual, sea porque no hemos nacido de nuevo, sea porque caímos a la ceguera espiritual en algún momento de nuestra vida cristiana, ya no reconocemos que Jesús es santo, que vino a salvarnos del pecado para vivir en santidad y que Él no tolera ninguna clase de pecado. Ya no reconocemos que Él nos manda, ¿verdad?, apartarnos del pecado. Pero también hay malas enseñanzas en el mundo cristiano, en el mundo evangélico, ¿verdad? Como por ejemplo aquellas de que no te preocupes, estás, a veces hasta hay calcomanías, hay imágenes que dicen cristiano en reconstrucción, ¿verdad? Tenme paciencia. El Señor dice, no que tenme paciencia ni que nada, tú debes de apartarte de toda clase de pecado, para eso te salvé del pecado, para eso te di vida eterna, te regeneré para que anduvieras por el camino como Bartimeo. Nada de que ténganme paciencia, ¿verdad? Soy lépero, soy grosero, soy violento, ¿verdad? De vez en cuando me gusta dar ahí a Falero. Ténganme paciencia, no ténganme paciencia nada. Ah, sí, cierto, de lo que bueno, me acordaste, ¿cómo se llamaba ella? Muy buen testimonio. Chávez, bueno, no me acuerdo, pero era una mujer. Nosotros teníamos y cuento este testimonio para los que estamos aquí, los que están allá, ¿verdad? Era una mujer que su esposo tenía una tortillería, o sea, donde hacen tortillas, no sé cómo se llama en otros países, pero bueno, tenía una tortillería. Y esta mujer, una de sus características, de sus rasgos distintivos, era que tenía un lenguaje floreado y fluido, ¿verdad? Y consistente, ¿verdad? Los que vivimos acá en México sabemos, ¿verdad? Que la gente era como los de Alvarado, ¿verdad? Era, con todo respeto, si la hermana me llega a ver algún día, ¿verdad? Pero en aquel, para eso es testimonio de su canto, ¿verdad? Era lépera, grosera, mal hablada, violenta, agresiva, etcétera, etcétera. Y ya sabíamos que cuando la escuchábamos hablar es fulana de tal. Y le gritaba a la gente, ¿verdad? Leperadas y todo, y bueno, ya sabrán. Pero era tremenda, o sea, de la boca era tremenda. Un día pasó tiempo, como un año, 2 años. Nos encontramos a su nuera. Le dijimos, hola, ¿cómo estás, fulana? ¿Cómo han estado? Etcétera, etcétera. No, bien, qué bueno. ¿A dónde van? No, pues vamos a la iglesia. Pues nosotros pensamos, ¿a dónde van? ¿A la Inmaculada? ¿O van a No, vamos a una iglesia cristiana. A ver, espérame tantito. ¿Cómo que ya son cristianos? Oye, y la pregunta obvia, ¿y tu suegra? No, hermano, si la viera no la reconoce. De veras no la reconoce, ya se porta bien, ya no dice groserías. Y para no quedarnos con la duda, que vamos a ver, ¿verdad? Para testimonio, no por ir de chismosos, para testimonio. Que vamos a su casa, nos bajamos del coche, tocamos la puerta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está fulanita? Bien, gracias a Dios. Y la estábamos casando así, ¿verdad? A ver en qué momento le salía el lenguaje florido y fluido, ¿verdad? Las leperadas, ajos y cebollas, ni una sola mala palabra le dijimos, que ya son cristianos, sí, la verdad, sí. Estaba yo muy mal, estaba yo grave, muy grave, delicada de salud. Pero yo estaba terca, necia y rebelde, mi hermana es cristiana, me predicaba, me evangelizaba, no quería yo hasta que me enfermé, me arrepentí, me entregué al Señor y el Señor me sanó, ya por eso es que ahora ya me porto bien. Y a partir de ese momento, la mujer dejó de decir groserías, empezó a respetar a su marido, porque esa era otra cosa que no honraba a su marido, le tenía un resentimiento, un coraje por muchas cosas, ¿verdad? Su esposo, el hermano, ¿verdad? Si de por sí era buena gente, ahora era un pan de Dios, un hombre transformado, ¿verdad? ¿Y qué pasa precisamente, verdad? Cuando viene como Bartimeo, viene la sanidad.
¿verdad? No faltan a ni un solo servicio a la iglesia, ¿verdad? Pues ese es el problema. Ese es el problema donde se están congregando, que es una iglesia carismática, pentecostal, pero ellos tienen fe. Pero de que hubo salvación en su vida, sí hubo salvación. Por el testimonio de su vida, ¿verdad? Porque ella cambió, y ahí es precisamente, ¿verdad? Precisamente cuando la gente se arrepiente de todo corazón de sus pecados y se entrega a Cristo reconociendo la necesidad de ser salvados, cambiados y transformados, la gente es sanada espiritualmente, es sanada también de su ceguera espiritual, y a partir de ese momento empiezan a discernir lo bueno de lo malo, la santidad de la justicia, y una vez que eres salvado y sanado de la ceguera espiritual, empiezas a seguir a Jesús por el camino, por ti mismo, porque ya Bartimeo no hubo la necesidad de que alguien lo agarrara de la mano y lo llevara, ¿verdad? Atrás de Jesús. Ahora él podía ir solito atrás de Jesús. Pero desgraciadamente, como decía yo, muchas veces la gente o no ha nacido nuevo, siguen ciegos espiritualmente, o hemos caído a la ceguera espiritual y ya no reconocemos la maldad que estamos generando, que estamos viviendo en nuestras vidas, el pecado, la inmundicia, y estamos viviendo una vida de impureza, de pecaminosidad. Estamos viviendo tal como a Dios no le agrada. Por ejemplo, Efesios capítulo 7, por favor. Capítulo 4, perdón, no tiene Efesios, no tiene 7. Efesios capítulo 4. Alicia, la hermana Alicia, ahora es hermana. Antes era doña Alicia, ahora es la hermana Alicia. Y hermana, pero hermana de verdad. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24 dice: así que les digo esto y les insisto en el Señor. El apóstol Pablo le está hablando a los efesios, a una iglesia cristiana, a cristianos, a creyentes que estaban teniendo problemas espirituales, obviamente con el pecado, la inmoralidad y algunas otras cosas. Dice: así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Frívolo aquí es una palabra en griego que significa inutilidad o moralmente, depravación moralmente, ¿verdad? Vacío, vacuidad. Versículo 18: a causa de la ignorancia que los domina, o sea, los inconversos, los paganos, dice: a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. ¿De cuál vida? De la vida eterna. La vida eterno en el griego es una palabra, la palabra aionios, que significa perfecto, inmutable, incorruptible, eterno, ¿verdad? Sin fin, que representa la perfección, la incorruptibilidad de Dios. Dice: están alejados de la vida que proviene de Dios. Versículo 19: han perdido toda vergüenza y se han entregado a la inmoralidad y no se sacían de cometer toda clase de actos indecentes. Claro que muchos de nosotros los cristianos ya no andamos de adúlteros, no andamos de borrachos, de asesinos, de ladrones, pero la gente cristiana aún así puede seguir viviendo en inmundicia en cierto grado, ¿no? Versículo 20 dice: no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. ¿Por qué dice aquí? Dice: no fue esta la enseñanza que recibieron acerca de Cristo. Bueno, porque los falsos maestros gnósticos predicaban algo que se conoce como antinomismo. El antinomismo significa vivir sin ley, anti, contra o sin, nomos, ley. Y ellos enseñaban que era posible creer en Jesús, orar a Jesús, adorar a Jesús, conocer la vida, las enseñanzas del Señor Jesucristo, pero podían no someterse a la ley de Dios. En aquel entonces no existía el Nuevo Testamento, existía solamente el Antiguo Testamento, que para ellos era la palabra del Señor en ese entonces. Y en la palabra del Señor había tanto las cosas que son pecado, también como las normas espirituales y morales de vida, de santidad que Dios nos marca en su palabra. Por ejemplo, los 10 mandamientos: temerás al Señor, ¿verdad? Guardarás el sábado, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera. Ellos decían que tú podías creer en Jesús
pero no te debías de someter a la ley, o sea, a los principios morales de la ley de Dios, ¿verdad? Y por eso les dice en el versículo 20, dice, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron de Cristo, que era la enseñanza que Jesús vino al mundo, que predicó, arrepiéntanse, ¿verdad? Conviértanse, como hablamos el jueves en la célula, arrepiéntanse, conviértanse, o sea, cambien de modo de vivir, ¿verdad? Vengan a mí, obedézcanme, síganme a mí, y yo los voy a llevar al cielo, ¿verdad? Sea la enseñanza correcta, versículo 21. Dice, no fue esta la enseñanza, dice, si de veras se les habló y enseñó que Jesús, se enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Versículo 22. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían de quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. ¿Por qué habla aquí de ropaje? Bueno, porque en la Biblia el ropaje, la vestidura, simboliza conducta, o sea, deben de quitarse la mala conducta de su vida, de su corazón, deben de abandonar la mala conducta y ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia. Aquí hay algo muy importante que Dios habla y muestra en su palabra, ¿verdad? Que Él nos revela en su palabra y que habla a mi corazón en este momento, porque está hablando a mi corazón eso, tengo que decirlo. El ropaje de la nueva naturaleza está la persona que se convierta a Cristo, en el momento que se convierta a Cristo, el ropaje de la nueva naturaleza, hablando espiritualmente, ¿verdad? Simbólicamente, está ya en él o lo recibirá más adelante, en el momento que se convierte. En el momento que te conviertes, el ropaje de la nueva naturaleza, que es que la vida eterna de Dios que te da Cristo, porque es Dios, en ese momento ya está en ti. Y como veíamos, creo, en tu casa, ahí en la célula, en otro lado, no me acuerdo dónde lo dije esto, a partir de ese momento debes de decidir qué ropaje te vas a poner. Si te vas a poner en tu conducta diaria, en tu vida diaria, el ropaje de la vieja naturaleza, te vas a vestir de Cristo, de la nueva naturaleza. Eso es una decisión personal, porque antes de Cristo estamos atados irremediablemente al pecado y a pecar. Cuando venimos a Cristo somos libres del poder del pecado y ya tenemos la capacidad de elegir y decidir qué ropaje, qué conducta, qué comportamiento, qué actitudes adquirimos y conservamos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Dice, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿Cómo dicen qué? En verdadera justicia y santidad. ¿Qué es la justicia? Lo justo, lo recto, lo correcto. ¿Qué es la santidad? La pureza. Santidad es apartado de todo lo malo, del pecado, lo que no le agrada a Dios. Fácil y sencillo. Por eso dice el apóstol Pablo, deben de quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. O sea, nada que ver con lo pecaminoso, desde lo más chiquito hasta lo más grandote. Ahora bien, por eso les dice el apóstol Pablo, y con respecto a esta enseñanza, la ceguera espiritual, cuando ya sea que no ha nacido nuevo o entra en la vida de una persona o caemos a un estado de ceguera espiritual, nos impide conocer, ver correctamente la imagen de Jesucristo, ¿verdad? De justicia y perfecta santidad, y por lo tanto nos impedirá vivir en el camino y seguir a Jesús por el camino en esta vida, ¿verdad? Por el camino de Dios. Punto número 2, estábamos hablando acerca de que la ceguera espiritual le impide a una persona ver y comprender con claridad los asuntos espirituales del reino de los cielos, ¿verdad? Hay mucha gente que lee la Biblia y se le dificulta entender y comprender, y se me duele la cabeza, a pesar de que es creyente, a pesar de que asiste a una iglesia. O los entiende, más bien, o los dice que comprende o entiende, pero de manera chueca, equivocada, distorsionada. ¿Por qué? Porque está ciego espiritualmente. El espiritual todo lo interpreta espiritual.
naturalmente. El carnal todo lo interpreta carnalmente. Hay hombre natural y hay hombre espiritual. El espiritual es el que ha sido renovado, el carnal es el que sigue atado en el pecado, usted sigue atado en el pecado. La ceguera espiritual le impide a la gente entender con claridad los asuntos espirituales del reino de los cielos, como los asuntos espirituales con respecto al pecado, ¿verdad? Asimismo no se pueden reconocer a sí mismos cómo está su vida espiritual, no se pueden analizar, ¿verdad? Yo estoy bien. Oye, pero te encanta ser mentiroso. No. ¿Quién lo dice mentiras? Mentirita piadosa. Te encanta ser ¿cómo se llaman esas personas cuando prometen algo y no lo cumplen? Incumplido, ¿no? No, estamos en México. Oye, ¿te encanta decir todavía más para no? ¿Cómo crees? Sí, las dice en el TikTok, en Instagram, ¿verdad? Ay, no seas aleluya, no seas seas payaso, ¿verdad? Oye, el otro día te vi que estabas viendo una chamacona ahí como que le estabas echando un ojito. No, pues Dios nos dio la vista para ver, ¿verdad? Y hay que ver y disfrutar de la belleza que Dios creó. Ajá, sí, cómo no. Y precisamente cuando la gente tiene aún, cae a la ceguera espiritual, no se puede uno dar cuenta cómo está viviendo espiritualmente en realidad, si estamos agradando a Dios o no con nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos ciegos espiritualmente. Y esta ceguera espiritual es producto principalmente, primero que nada, de la influencia del pecado sobre nuestras mentes y corazones. Que le dimos cabida al pecado y nos deja ciegos. ¿Qué le pasó a Sansón cuando le reveló a Dalila el secreto de su fuerza? ¿No? Le sacaron los ojos, lo dejaron ciego. Y aparte de eso lo ataron, ¿verdad? A una rueda ahí, ¿verdad? Para moler un molino, ¿verdad? Estar ahí sufriendo. Porque la ceguera produce sufrimiento también. Espiritual, mental, moral, físico. Así. ¿Qué? ¿El pelo tenía poder? No, era un símbolo, una señal del pacto. Era un símbolo de fidelidad. Cuando le cortan eso, vino los enemigos y lo dejaron ciego. Por otro lado, también la ceguera espiritual también es producto de la rebelión y la necedad, que es parte del pecado, ¿verdad? Pero más específico, la rebelión contra la voluntad del Señor, contra su palabra, la necedad de que han leído, que han dicho, vuelves a lo mismo, ¿verdad? Así como la puerca lavada vuelve al cielo, así el necio vuelve a repetir su necedad. Eso produce ceguera espiritual. A veces también la soberbia produce ceguera. No sé si se han dado cuenta, por ejemplo, las sectas como los Testigos de Jehová, los mormones, los católicos y algunas denominaciones cristianas que piensan que tienen la sana doctrina cuando verdaderamente su denominación está plagada de herejías. Esa soberbia de sentirse superior a todos como los fariseos, los cuales también eran ciegos, ¿verdad? La soberbia enceguece espiritualmente. El manso, el humilde de corazón, ¿verdad? El mansito dice, no, pues a lo mejor sí estoy mal. A lo mejor la regué, ¿verdad? Y no me he dado cuenta. Señor, ten misericordia, hermano, hermana. Échenme un ojo, ¿no? ¿Cómo estoy? Pero el soberbio se cega. Dice, no, yo estoy bien. Ustedes son los que están mal. Y otro factor muy importante que produce ceguera espiritual en la mente, en el corazón, es uno de los principales: la ignorancia bíblica, la falta de lectura y la falta de estudio diligente profundo. Alguien puede decir, es que sale caro matricularse en un instituto bíblico, no puedo, no tengo tiempo, no tengo dinero, no, los libros salen muy caros. Afortunadamente hoy existen institutos bíblicos en línea gratis. Seminario Reina Valera, por ejemplo. Existen concordancias bíblicas, existen diccionarios bíblicos, existen comentarios bíblicos gratis en línea, archivos PDF que puedo descargar y leer.
Existen aplicaciones como MyEastWord, donde te descargas como 40 versiones de la Biblia, te descargas como 30, 40 comentarios y diccionarios bíblicos, mapas, etcétera, etcétera, y los puedes leer, pero no queremos. Ahora bien, tristemente muchas veces la gente estamos como Bartimeo, ¿verdad? Que a pesar de haber escuchado de Jesús, a pesar de escuchar la palabra o leer la palabra, a pesar de conocer el Evangelio, seguimos viviendo en la oscuridad espiritual tal como un ciego. ¿Qué es vivir en la oscuridad espiritual? El pecado, la pecaminosidad, de grado mayor a grado menor. ¿Por qué? Porque estamos cegados y no nos damos cuenta. ¿Cómo estamos viviendo? Cuando una persona, por ejemplo, tiene los ojos vendados, ¿verdad? Le dice, mira, ven, te voy a llevar a un lugar que te va a gustar, ¿verdad? Lo bajan de la camioneta, van al campo, lo bajan de la camioneta, pero vengan de los ojos. Lo llevan, lo paran así a la orilla de un precipicio, una vista hermosa, ¿verdad? No, tampoco. ¿Qué pasó, hermana? ¿Qué pasó, hermana? Le dicen, a ver, quítate la venda, ¿verdad? Y cuando se quita la venda y ve allá y ve la profundidad, dice, ¡ay, amacita linda! Agárrame que me voy a caer. El ciego no se da cuenta que está parado en la orilla, ¿verdad? En peligro de muerte. La gente ciega no se da cuenta si una serpiente venenosa está junto a él. El ciego no sé si atraviesa la calle y no se da cuenta si viene un coche o no. Puede escuchar, pero no sabe si está cerca o no. O una bicicleta que no tiene sonido. Sí, o una bicicleta, un vehículo que no tiene sonido, ¿verdad? O no sabe si a donde va a meter la mano hay cuchillos, hay cristales. Porque no se da cuenta de los peligros. Igualmente el ciego no reconoce la gravedad del peligro que es el pecado, para practicar el pecado. No te das cuenta. Espiritualmente no resplandece en la mente del espíritu, ¿verdad? Porque estás cegado, estás obstruido espiritualmente. Ahora bien, siguiente por favor y vamos rápido, que ya está. La sanidad de la ceguera. Afortunadamente hay una solución. Y esa solución, dijera la vecina, tiene que nombre, fecha y qué. ¿Cómo dice? No, la otra vecina dice, tiene nombre, fecha y qué, y dirección, algo así, ¿no? Afortunadamente la sanidad tiene un nombre. Se llama, ¿cómo se llama? Jesucristo. Él es todo, Él es la vida, Él es la sanidad, Él es la resurrección, Él es todo. Es el enviado del Padre para aliviar las tragedias y las cargas del ser humano, ¿verdad? A todo aquel que cree en Él y pone su confianza. Ahora bien, tanto la ceguera física como la ceguera espiritual, hay un sanador y restaurador verdaderamente efectivo, y como acabo de mencionar, su nombre se llama Jesucristo. Alguien que se encuentre ciego físicamente hasta el día de hoy, si pone toda su fe y esperanza en el Cristo verdadero, no el que malpredica en algunos lados, en el Cristo verdadero que verdaderamente enseña la Biblia, el Señor lo puede sanar. Yo nunca he visto un ciego sanado por el Señor, pero he sabido de casos. Y también sé de casos de sanados de cáncer, sanados de enfermedades como el Parkinson. Mi esposa, para los que no conocen a mi esposa, ¿verdad? Ella fue sanada de Parkinson, una enfermedad incurable, degenerativa. Conozco gente sanada de hidropesía. O sea que Cristo sigue sanando. Sea un ciego físico, sea un ciego espiritual, el Señor Jesús lo puede sanar y le puede remediar su tragedia. Ahora, con respecto a la ceguera espiritual, primero que nada, el que está ciego espiritualmente tiene que darse cuenta o tiene que considerar la posibilidad de que está ciego espiritualmente, o sea, de que no está viviendo como debiera de vivir, y la posibilidad, ¿verdad?, de que no está a lo mejor siguiendo a Jesús como debiera de seguirlo, ¿verdad? Y creo que eso no hay que ser piloto para darnos cuenta, ¿no? Porque todos, dicen de ser papá, solamente la cuchara conoce el fondo de la olla. Nosotros nos damos cuenta cuando estamos mal, ¿verdad?
Es que verdaderamente ya me estoy pasando, ya estoy ciego. ¿Sí? No sé hacia dónde ir, no sé qué camino tomar espiritualmente, ¿verdad? O no sé si voy por el camino. Y también hacer a un lado la soberbia, sobre todo los que somos, y esto es para los cristianos de mucho tiempo, los que somos cristianos de mucho tiempo, a veces entra una soberbia o un orgullo espiritual, como se le llama, ¿verdad? Y decimos, no, yo ya conozco todo, yo ya me las sé todas, yo conozco la Biblia, la he leído 20 veces, conozco todos los discipulados, estudios bíblicos, teología, etcétera, etcétera, yo conozco, yo sé. Resulta que dice la Biblia de Proverbios que la altivez, la soberbia, antes de la caída. La gente, cuando nos volvemos soberbios porque ya tenemos tiempo en el Evangelio, caemos a la ceguera espiritual. Dejamos de comprender las cosas de Dios como las entendíamos al principio, ¿verdad? Cuando la luz del Evangelio, la luz de Jesucristo, la luz de la palabra de Dios, la luz del Espíritu Santo en nuestro interior nos alumbró todo, ¿verdad? Y dijimos, ¿a poco yo hacía estas inmundicias? ¿A poco yo era tan asqueroso y tan inmundo delante de Dios? Debemos hacer a un lado la soberbia y decir, a lo mejor ya me resbalé al pecado y no veo, ¿verdad? Ya estoy bien ciego. A lo mejor ya estoy caminando sobre las serpientes y escorpiones y me van a picar. Es que podremos caminar sobre serpientes y escorpiones y nada nos dañará así a los cristianos fieles, no a los rebeldes desobedientes. Y una vez que hemos considerado todas las posibilidades de que podemos estar ciegos, porque hay alguien que está sano espiritualmente y dice, no, creo que estoy bien, porque creo que voy bien, ¿no? Pero nunca hay que cerrarse a la posibilidad de estar ciego espiritualmente. ¿Cómo te das cuenta de que estás ciego espiritualmente? Porque se da uno cuenta que no está viviendo verdaderamente al 100% como el Señor le agrada. ¿Podemos vivir como a Dios, como a Cristo le agrada? Sí, porque en el momento que creímos en Jesús fuimos salvos, nos dio vida eterna, nos dio el ropaje espiritual del cual acabamos de hablar. Sí se puede. O no queremos o no nos damos cuenta, ¿verdad? Y una vez que ocurre eso, ¿verdad? Que decimos, Señor, verdaderamente creo que no estoy comprendiendo las cosas espirituales correctamente, ¿verdad? Las cosas que tienen que ver con la vida eterna, con la conducta espiritual de Dios. La santidad, el amor, la justicia, la pureza, la bondad, la fidelidad, la sumisión, la abnegación contigo, Señor. No puedo ver, estoy ciego, Señor. Ayúdame, sáname. Así como le dijo Bartimeo a Jesús, ¿qué quieres? Quiero ver, Señor, quiero ver. Ayúdame, por favor, te lo suplico, Señor, sáname de mi ceguera espiritual. Y el Señor, que es bueno y que es lo que le agrada, porque dice la Biblia que si oramos conforme a su voluntad seremos escuchados, nos va a sanar de la ceguera espiritual. Nos va a abrir los ojos para que podamos ver cómo estamos. En un momento, súbitamente, puede abrir tus ojos espiritualmente y te das cuenta de lo perdido que estás. O bien poco a poquito te va a llevar, ¿verdad?, a que te des cuenta y digas, ay, como no me había dado cuenta que me estaba yo comportando así con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, que me estaba yo comportando mal en mi trabajo, en la escuela, etcétera, etcétera. Perdóname, Señor, estaba yo ciego. A veces también en ocasiones es necesario acudir con alguien en la iglesia, que es parte de la iglesia del cuerpo de Cristo, ¿verdad?, que sea usado por el Señor, sea líder, no sea líder, sea anciano en la fe, etcétera, etcétera, que nos pueda ayudar a salir de la ceguera, ¿verdad? Decirle, oye, fíjate que no sé si estoy bien, si voy caminando, si voy para atrás, si voy para adelante, si voy chueco, ¿no? Échame una manita, ¿no? Échame un ojito, dime, ¿voy bien? ¿Voy mal? ¿En qué la estoy regando? Pero somos soberbios, ¿cómo le voy a estar pidiendo favor o que me vea, ¿no? Ahora bien, para salir de la ceguera también será muy necesario profundizarse más en la palabra de Dios. Todo el que reconoce, la Biblia dice que Dios resiste
resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y todo el que reconoce que o está ciego o puede estar ciego, y dice, a ver, voy a buscar en la palabra de Dios, a ver, ¿qué me puede hablar Dios aquí que esté yo mal? Al que es humilde de corazón, Dios le muestra la luz en su palabra. Le disipa las tinieblas y le quita la oscuridad y la ceguera que hay en su corazón. Salmo 119, versículo 105, por favor. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies, una luz para mi camino. ¿Para qué sirve la lámpara? Para alumbrar la oscuridad, ¿verdad? Cuando entramos a un lugar oscuro, entramos, como decimos, a ciegas, ¿verdad? Pero prendemos la lámpara y nos alumbra. Y vemos por dónde debemos ir. Así mismo, por medio de la palabra de Dios, podemos recibir la luz de Dios que disipa la ceguera, quita la ceguera. No menos importante, ¿verdad? Una vez que leemos la palabra de Dios, es no seguir siendo ni necios, ni tercos, ni rebeldes, para que Dios nos saque de la ceguera, porque si somos tercos, necios y rebeldes, desobedientes, entonces ahí sí te va a abandonar el Señor, te va a decir que Dios te bendiga. Vámonos. Así como el ser humano nace ciego espiritualmente, y en algún momento dado tenemos la posibilidad de ser sacados de la ceguera espiritual del pecado por Cristo Jesús, también en algún momento dado podemos caer en ceguera espiritual, y el único que puede volver a sacarnos de la ceguera, ¿quién es? Cristo Jesús. Lo puede hacer el Padre, claro, lo puede hacer el Espíritu Santo, claro, porque es Dios, pero el ungido, el Cristo, el consagrado para eso es el Hijo de Dios, Jesucristo. Humildemente, de todo corazón, debemos venir ante el Señor, ante la gente que nos rodea y pedirles, decirles, oye, ¿cómo ves que voy caminando bien o estoy ciego y no me he dado cuenta? De verdad, dímelo. Señor, mírame cómo estoy, dime si estoy ciego o no, Señor. Y si estoy ciego, restáurame. Y tengamos por seguro que Cristo Jesús lo va a hacer. ¿Por qué? Porque, por favor, Hebreos capítulo 13, verso 8, dice lo siguiente: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Siempre será el mismo. Si cuando vino al mundo ayer sanó y restauró, lo va a seguir haciendo hoy y lo hará por los siglos. Pero ¿en quién lo va a hacer? En aquellos que están desesperados. Cuando el ciego, esto no lo dice la historia, pero yo me imagino que un ciego es una persona que está humilde, que es humilde, que está humillado, que suplica, que clama y suplica porque siente que es minusválido, ¿verdad? Y Jesús escucha a la gente que es humilde, que suplica a Él con esperanza y que pone toda su fe y esperanza en que Él es el único que lo puede sacar adelante. Y lo va a hacer. Lo va a hacer. Y vamos a terminar ahora. Ponme ahí ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? ¿Qué tal se ve con los lentes? Mejor, ¿no? Alivia la ceguera parcial. También el Señor alivia la ceguera. A veces como que no vemos, como que veo pero no veo, ¿verdad? El Señor también es como los lentes. Le dice, mira con mi palabra. Y dice, caray, no había yo visto eso. Bueno, no voy a ver. Amados amigos y hermanos, vamos a terminar este tiempo. Los que nos están viendo, ¿verdad? Orando y dando gracias a Dios. Bueno, Señor, hace rato en la mañana, cuando estaba yo orando, Señor, yo te decía que yo quería que vinieras a este lugar, que vinieras a visitarnos, Señor, así como tú visitas todas las iglesias en este día, Señor, en esta tierra. Y yo creo, Señor, que donde dos o más se reúnen en tu nombre, ahí vienes tú, Señor. Yo creo y yo sé que tú estás en este lugar, Señor, que tu presencia está con nosotros.
Y por lo mismo, Señor, con mucho temor, Señor, delante de ti, con mucha humildad en mi corazón hacia ti, con mucho respeto, Señor, quisiera suplicarte, Señor, con todo mi corazón, con todo nuestro corazón en esta hora, que de los que estamos aquí, o de los hermanos que están viendo y estarán viendo más adelante esta transmisión, Señor, que en esta hora, Señor, alumbres los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Yo sé que tú puedes hacerlo. Yo sé que tú puedes revelarnos la profundidad de nuestro corazón, Señor. Revelarnos la ceguera, las tinieblas que hay en nuestro corazón todavía, Señor. Yo sé que tú puedes hablarnos a cada uno de nosotros en esta hora, en qué estamos mal, en qué estamos ciegos que no estamos viendo, que puedas revelarnos la necedad, la rebeldía, la impureza y la inmundicia en nuestro corazón que no hemos visto o no queremos ver, Señor. Yo te lo suplico con todo mi corazón, Señor. Yo sé que tú estás aquí, yo sé que nos estás oyendo. Yo sé que estas no son palabras al viento nada más, Señor. Yo sé que tú estás aquí, estamos delante de ti, delante de tu presencia, Señor. Estamos delante del Hijo de Dios, el Santísimo Hijo de Dios, el Hijo de Dios Todopoderoso, Dios eterno, Rey de reyes y Señor de señores eres tú. Y con todo nuestro corazón te suplicamos que si alguien de los que estamos aquí o los que están allá estamos ciegos, estamos enceguecidos por el pecado, por la soberbia, por la necedad, por la rebelión, Señor. En esta hora sanes, nos sanes de la ceguera, Señor. Nos sanes y nos restaures, Señor. Queremos ver, Señor, claramente. Porque es bien cierto que un ciego que se echa a caminar en el campo, Señor, se va a perder. O se va a caer al barranco, Señor. Tú dijiste que hay ciegos que están guiando a otros ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos irán a dar al barranco, Señor. Líbrame, Señor, líbrame a mí de estar ciego, Señor. Líbrame a mí, Señor. Y también libra a mis hermanos, Señor, hermanas, de la ceguera espiritual, Señor. Abre nuestros ojos espirituales. Abre los ojos de nuestro espíritu, Señor, de nuestro corazón, Señor. Alúmbralos en esta hora con tu santa presencia, Señor, con tu presencia santa, Señor. Con tu santidad, Señor. Permítenos reconocer tu santidad en este momento. Tu pureza, Señor, tu justicia. Permítenos ver tu justicia, Señor, tu amor, Señor. Y sánanos de la ceguera, Señor. A los que estamos aquí y a los que nos están viendo y estarán viendo, Padre, estarán viendo esta enseñanza, Padre, este mensaje que se proclama en este día, pero que viene del cielo, Padre, viene de tu mismo corazón, Padre. Te rogamos que a lo largo de esta semana, si es necesario, tú sigas tratando con nuestras cegueras, Señor. Nos sigas mostrando qué cosas estamos ciegos y qué estamos mal, Señor. Pero no quisiéramos que con el paso de los años, un día, termináramos perdidos en la eternidad, Señor. Porque aunque las malas y falsas doctrinas, las herejías calvinistas de la perseverancia de los santos diga que salvo, siempre salvo, tu palabra dice, la luz y la verdad de tu palabra dice que la salvación nosotros la podemos perder, podemos apostatar de la fe, Señor. Hay la posibilidad, Señor. Así como Himeneo y Alejandro apostataron de la fe también, hay la posibilidad, Señor, de que aún después de haber gustado del don de la vida eterna, te demos la espalda, Señor, y nos apartemos impíamente, Señor. En
En esta hora, Señor, en esta hora, Padre, recibe toda la gloria y toda la honra por este tiempo, por este culto, por esta enseñanza, por esta palabra. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús, Padre. Recibe toda la gloria y toda la honra, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Recibe toda la gloria y toda la honra, Espíritu Santo, porque tú, bendito Dios, eres el que das tu palabra y das vida y vida de abundancia. Te damos gracias por nuestras vidas, te amamos, te adoramos. Y para terminar, Padre, te suplicamos con todo nuestro corazón que nos bendigas el resto de la semana, que nos guardes a nosotros, a nuestras familias, a nuestros hijos, nietos, que nos guardes de todo mal, y que los que tenemos algún problema, dificultad, alguna angustia que resolver por delante de estos días, extiendas tu mano poderosa a favor de nosotros, a favor de los que te tememos y te amamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Proveas para todas nuestras necesidades. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y bueno, con esto damos por terminado esta enseñanza, este tiempo. Espero que haya sido de bendición, si fue de bendición, de edificación. Y bueno, yo creo que Dios seguirá hablando en estos días. Y bueno, a los hermanos que nos están viendo, nos estarán viendo más adelante. Espero que esta enseñanza, esta palabra les haya bendecido, les edifique. Si el Señor lo permite, nos vemos en la reflexión bíblica del miércoles. Yo les digo la hora. Bendiciones y excelente tarde.